Jorge Peña Udelo es un microbiólogo de la Universidad de Santander, Colombia, y fue hasta hace muy poquito tiempo becario doctoral latinoamericano de CONICET. Y hace un par de semanas pudo defender su tesis doctoral bajo la dirección de la doctora Marianela Candolfi en la Facultad de Medicina de la UBA. Fue una muy linda tesis. Principalmente, Jorge viene dedicándose a intentar mejorar las respuestas de las células tumorales de glioma frente a la quimio y radioterapia. Eh, y bueno, y ahora quería hacer una mención especial porque en el último tiempo Jorge me estuvo acercándose mucho a lo que yo estoy haciendo, intentando hacer desde FLENI, desde el laboratorio del doctor Rabinovich. Nosotros venimos con la idea de generar un biobanco hace tiempo, también con Maru, colaborando ya hace bastante. Eh, y bueno, para poder hacer todas estas cosas se necesita mucha energía, mucho tiempo y mucha predisposición y mucha calidad científica. Y Jorge se me acercó hace más o menos un año y me dijo, mira, yo estoy dispuesto a colaborar en todo lo que pueda, a mí me encanta esto, y si bien con Maru no necesitamos ayuda para colaborar, porque ya colaboramos espontáneamente, Jorge vino como a amalgamar un poco toda esta colaboración y esta red que se está generando y estuvo realizando un trabajo espectacular que ahora se los voy a mostrar y no quiero contar nada ni adelantarme, pero creo que es el puntapié inicial para generar un biobanco de organoides que puede llegar a ser de muchísima utilidad en toda la región. Así que, bueno, nada, Jorge, cuando quieras podés mostrar lo que estás haciendo. Muchas gracias, Willy, por la presentación. Y muy buenas tardes para todos. Para mí siempre es un gusto y para todo nuestro laboratorio comentarles lo que siempre activamente estamos realizando. Y en este caso, como lo comentó Willy, voy a estar presentándoles sobre lo que hemos estado realizando en este corto tiempo, en más o menos 4 meses. Primero, ¿me ven la pantalla? Sí, perfecto. Les hablaré sobre la generación de cultivos celulares y los organoides a partir de la biopsia de glioma pediátrico y cómo estos modelos podrían ser útiles para la aplicación en oncopediatría experimental. Para entrar un poco en contexto, el estudio de los gliomas y la evaluación de los diferentes tipos de tratamientos se ha debido gracias al uso de diferentes líneas celulares, centrándonos un poco en las líneas adultos. Hay una variedad de líneas celulares que se han establecido desde los años 60, años 70, y que han sido la base de lo que conocemos actualmente de los gliomas. Hay muchas ventajas en estas líneas celulares, dado que se cultivan en medios generales, es fácil su manejo, es accesible y es de bajo costo. Y al tener una alta tasa proliferativa nos permite realizar una serie de resultados en poco tiempo. También, por otro lado, a pesar de que son características buenas, también tiene alguna serie de limitaciones, y es que también tiene una baja heterogeneidad tumoral y tiene también algunas alteraciones genéticas acumuladas, dado desde el momento en que se generaron hasta el día de hoy, han ido perdiendo ciertas características y han ido ganando otras adicionales, que de esta manera han ido de alguna forma perdiendo parte de donde fueron establecidas, de su tumor original. Sin embargo, estas líneas son muy importantes al momento de realizar nuestras primeras validaciones de nuestros targets. También hay bases de datos de estas líneas celulares que nos permiten evaluar diferentes marcadores, diferentes expresiones de proteínas o localizaciones, como esta base de datos. También hay dentro de estos pacientes adultos bases de datos de acceso libre que nos permite ubicar nivel genómico o transcriptómico, diferentes marcadores que nos permiten compararlo con estas líneas tradicionales y tener una mejor comprensión de la biología de estos gliomas. Sin embargo, estas pequeñas desventajas que tienen estas líneas celulares, con el tiempo han tratado de mejorarse o de optimizarse, y para eso actualmente se están tratando de implementar otras herramientas adicionales. En el caso de los gliomas pediátricos, también hay líneas celulares comerciales que igual también cuentan con las mismas desventajas que estas líneas tradicionales comerciales de adulto. Y aquí hay una desventaja corta que, bueno, ha ido aumentando la investigación en ello, pero hay muy pocas bases de datos en estos gliomas pediátricos, lo que hace un poco más difícil comprender la biología de estos tumores. Por eso es necesario el implemento de más modelos y también de la reposición de bases de datos para comprender un poco más la biología de estos gliomas. Como lo mencioné anteriormente, también es necesario mejorar las desventajas de estas líneas comerciales, y actualmente se están
tratando de mejorar los medios, las condiciones de cultivo de estas células para lograr mantener lo más conservado posible estas características genotípicas y fenotípicas de estos tumores. Entonces, actualmente los tumores que están resecados de las biopsias sobre los tumores, se les hace un proceso de disociación enzimática y también mecánica, y esos son cultivados en medios más enriquecidos, más específicos, que favorece ese mantenimiento de esas stem cells tumorales. Como lo mencioné, hay algunas desventajas en este proceso, y es que al generarse o al emplearse medios más suplementados aumenta un poco más el costo. También es importante contar con una mayor cantidad de muestras, dado que son muestras que están en baja disponibilidad, y esto también de alguna forma dificulta un poco la generación de esos cultivos celulares. No todos los tumores son establecidos o no se llegan a establecer, por tanto, tener una amplia recepción de muestras nos mejoraría el éxito de la generación de estos cultivos. Por otro lado, también están los modelos in vivo, los semi-injertos, que es inocular estas células recién disociadas de los tumores de estos pacientes, inocularlas en un modelo murino. En este caso, los ratones son inmunodeficientes para poder recibir estas células tumorales. Una vez se establecen estos tumores, ellos pueden ser útiles para emplear igualmente, como las líneas comerciales, evaluar diferentes tratamientos. En este caso tiene ventajas numerosas, por ejemplo, que al estar dentro de un sistema biológico nos permite evaluar la heterogeneidad de ese tumor, la interacción con el microambiente, y nos permite evaluar a nivel preclínico muchos tratamientos. Sin embargo, al no contar con un microambiente humano, como por ejemplo el sistema inmune, nos limita un poco, en este caso, el traslado de los tratamientos ya propiamente hacia los pacientes. Y también hay otra cosa que es de lento crecimiento, esos tumores que se instalan dentro de estos ratones. Entonces, si bien hay algunas desventajas, también tienen sus ventajas que son bastante importantes para estos modelos. Entonces, en ese sentido, se han ido optimizando los modos de cultivo, facilitando de alguna forma mejorar esas desventajas. Y en ese sentido, ahora no es una disociación celular, sino es una fragmentación pequeña de la biopsia, empieza de alrededor de 1 milímetro, y se han tratado de establecer los cultivos tridimensionales, o llamados también cultivos de organoides. En este caso se utilizan medios suplementados, favorece ese mantenimiento, esas características tumorales. Estos están en una constante agitación, y nuevamente, más o menos como entre 1 a 2 semanas, se forma la arquitectura de estos organoides de forma tridimensional. Como lo mencioné, hay ventajas como la preservación de esa arquitectura o distribución celular, se aumenta la heterogeneidad, se preserva mucho más, y también de alguna forma es una mayor relevancia clínica la que tienen estos cultivos tridimensionales. Hay desventajas también en cuanto al costo, suele aumentar un poco más el costo respecto a los anteriores cultivos. También, si hay una baja disponibilidad, también el establecimiento suele ser un poco más difícil. Sin embargo, una vez establecido, nos permite evaluar diferentes herramientas, y esto es más que todo como una copia de este tumor resecado, lo que nos facilita tener una copia fidedigna del tumor parental. Y de hecho más adelante lo mostraré, pero a partir de estos organoides se puede directamente establecer la línea, así como también se puede implantar dentro de un modelo biológico, lo que hace mucho más amplia el uso de estos cultivos tridimensionales. Uno de los primeros investigadores que llevó a cabo la generación de estos cultivos fue unos investigadores de la Universidad de Pensilvania, en donde lograron establecer, en este caso en adultos, la generación de estos organoides. Ellos generaron y a la vez caracterizaron tanto histopatológica y inmunohistoquímica, hicieron varios análisis transcriptómicos y mutacionales, encontrando que estos organoides recapitulaban de cerca las características de ese tumor parental del cual fueron aislados. También hay una enorme variedad de aplicaciones dentro de estos cultivos tridimensionales, como principalmente lo habló el doctor Guillermo, es la generación de un biobanco, que es conservar esta muestra y de alguna forma permitir tener una muestra representativa de ese paciente. También se puede emplear en modelos biológicos, sirve para testear diferentes drogas y también aplicar dentro de ellos diferentes técnicas moleculares. Este es más que todo un esquema de la descripción de cómo se generan esos organoides. Entonces, una vez el paciente es resecado el tumor, este fragmento de tejido, esta biopsia, se conserva en un medio especial para tratar de conservar al máximo el tejido. Se conserva en 4 grados, y la idea es procesarlo en un lapso entre 2 horas por mucho,
para conservar estas características y mantener el tejido conservado. Entonces, una vez lo llevamos al laboratorio, estos tejidos son lavados para quitar parte del tejido del debris o quitar parte de eritrocitos entre sí. Luego lo añadimos dentro de una plaquita de Petri y aquí es donde comenzamos a seleccionar parte del tejido que no va a ser óptimo para la generación de estos cultivos, como el tejido denso, tejido que ha sido cauterizado o tejido que no está denso a nivel tumoral. También quitamos parte del tejido hemorrágico que no es viable para la generación de estos cultivos. Y luego nos quedamos con un tejido denso tumoralmente, que ese sí va a ser el óptimo para generar estos cultivos. Entonces, una vez tenemos parte de este tejido, comenzamos a generar con micropinzas, con microtijeras, pequeños segmentos de alrededor de 1 milímetro. Una vez tenemos estos cortes, lo añadimos dentro de una placa de Petri que va a estar en constante agitación con su correspondiente medio. Y vemos que a la primera semana ya se comienzan a definir parte, bordes un poco definidos, segmentos que no se logran definir son removidos y nuevamente sigue el cultivo que entre las 2 y las 4 semanas vemos ya como el organoide aumenta en tamaño y también se logran definir sus bordes. En este punto de la cuarta semana, ya el organoide está en un tamaño más de 1 milímetro, por tanto ya hay que disgregarlo. Entonces, nuevamente, con las ayudas de la micropinza y microtijeras, se secciona en 4 partes ese tejido y aquí es donde se puede amplificar, es decir, se puede añadir nuevamente a la placa y esto va a seguir constantemente replicándose. O por otra parte, se puede llegar a congelar generando el biobanco. Y una vez congelado se puede descongelar, y por ejemplo acá es una imagen representativa una vez se descongela, que nuevamente en el estado de agitación y con su medio de incubación adecuada, el organoide nuevamente se restablece y toma las figuras circulares y también bien definidas. Esos investigadores lograron identificar y lograron también caracterizar estos organoides y compararlos con el tejido parental, encontrando que estos organoides a nivel histológico conservan sus características y también diferentes entidades celulares del tumor del cual fueron aisladas. Y por otro lado también encontraron que estos organoides recapitulan las mutaciones y también la heterogeneidad del tumor parental. Entonces, considerando estas características y estas ventajas que nos ofrecen estos cultivos tridimensionales, nos abocamos a estudiar y a tratar de evaluar estos modelos, pero ahora en biopsia de glioma pediátrico. Acá la abreviatura de glioma pediátrico para más facilidad. Y bueno, aquí empezamos este recorrido hace aproximadamente 4 meses en ayuda de los neurocirujanos Andrés Servio y principalmente al doctor Fidel Sosa. Él nos proporciona parte de las muestras que está obteniendo una vez hace las cirugías. Tratamos de optimizar la muestra al máximo. Cabe destacar que estas muestras se obtienen sin alterar el diagnóstico ni el curso terapéutico de los pacientes y es una muestra que nos sirve o tratamos de optimizar al máximo en nuestro laboratorio. Un pequeño segmento lo llamamos a componente de trisol para posteriormente hacer análisis de expresión génica o diferentes marcadores que queramos evaluar. También conservamos un pequeño fragmento de la muestra en parafina para posteriormente realizar análisis de nuestros marcadores o nuestros targets. Otra parte la llevamos hacia el cultivo adherente y otra parte la llevamos hacia el cultivo de organoides. Hasta el día de hoy hemos recibido 5 muestras de 5 pacientes pediátricos y como lo mencioné, estos fragmentos que son incluidos en parafina sirven para innumerables tipos de evaluaciones que queramos hacer. Estas son las principales, por ejemplo, cuando es removido el tejido. Lo primero que se hacen son tinciones histológicas. Acá tenemos una tinción de mactocina y eosina que nos permite evaluar las características nucleares, celulares, la distribución del tejido en general. Acá vemos la tinción dentro de las diferentes biopsias, desde la 1 hasta la 5, y podemos observar, de hecho, cómo cada biopsia es diferente, conserva su identidad celular. También se pueden hacer tinciones como la tinción de Paz, que de hecho son tinciones importantes y que nos permite evaluar de alguna forma el grado de generación de vasos sanguíneos, acá por ejemplo muy vascular. Entonces son tinciones que son sencillas de realizar y que al mismo tiempo nos proporcionan mucha información, nada más por incluir un pequeño fragmento en parafina. Ahora, abocándonos un poco al estudio al tratar de evaluar en general los cultivos en adhesión y también de organoides, les traigo este ejemplo. Esto es una biopsia de glioma pediátrico, la segunda muestra que recibimos. Es una muestra de aproximadamente medio centímetro. A partir de una vez teníamos esta muestra, acá seleccionamos parte del tejido que es viable para generar estos cultivos.
Ya cuando tenemos el cultivo de esta manera, son las piezas de 1 milímetro, comenzamos a distribuir una parte para el cultivo adherente y otra parte para el cultivo tridimensional. En el caso del cultivo adherente, sigue la suspensión, se disgrega mecánica e enzimáticamente y es añadido dentro de una matriz que permite la adhesión de estas células. Acá vemos unos pequeños fragmentos de eritrocitos y debris de estas células propias del tejido. Ya para el día 7 vemos cómo se comienza a establecer estos cultivos y ya para el día 16, en el primer pase que realizamos, vemos cómo ya se comienzan a distribuir las células y se comienzan a establecer. Si no hay una matriz de adherencia, se comienzan a formar pequeñas neuroesferas, como lo logran observar, y de esta manera se puede establecer el cultivo en adhesión o en suspensión. Por otro lado, en cuanto a los organoides, los segmentos de 1 milímetro se ven aproximadamente así. Esto está en constante agitación. Ya para el día 7 se comienzan a formar estas circunferencias, se comienzan a definir un poco más los bordes. Y para el día 16 ya tanto los bordes se ven completamente definidos como también su tamaño aumenta proporcionalmente. Hay dos características importantes dentro del establecimiento para saber si es viable o no viable el organoide. La primera es la definición de sus bordes y la segunda es el tamaño. Pero también hay una tercera forma de evaluar la viabilidad del organoide y es añadiendo un segmento organoide dentro de la matriz que permite la adherencia. Y acá vemos, por ejemplo, cómo se comienzan a migrar las células a partir del organoide. Por eso les mencionaba que a partir del organoide también se puede establecer la línea. Al momento o al día de hoy tenemos en curso, lográndose establecer 3 biopsias, la GP2, GP4 y GP5. Conservamos tanto el organoide como también su línea. Una vez tenemos estos modelos, la intención es seguir caracterizándolos y también seguir expandiéndolos y conservándolos para probar o evaluar diferentes marcadores de nuestra importancia, como también la de otros laboratorios para comenzar a estudiarlos. De esta manera comprender un poco más la biología de estos tumores pediátricos. En mi caso, por ejemplo, en mi tesis doctoral, yo trabajé con un péptido protumoral llamado humanina. Es un péptido que está presente en muchas células normales. Nosotros encontramos que también se expresaba dentro de las células de glioblastoma y que la quimioterapia y la radiación, además de generar muerte celular, también potenciaba la expresión de este péptido, como también la de su receptor por la cual interactúa. El eje, encontramos que este eje de humanina FPR2 favorecía características distintivas de glioblastoma, como el aumento en la migración, la invasión y la quimio-radioresistencia. Pero todo esto fue posible primero gracias al screening de estas células comerciales y luego después cuando empezamos a colaborar con el doctor Guillermo Videla, él nos proporcionó cultivos celulares que ya previamente él había establecido de pacientes adultos y también nos proporcionó las biopsias incluidas en parafina y aquí fue en donde comenzamos a evaluar nuestros marcadores también dentro de estos tacos de parafina y vemos, por ejemplo, acá la expresión de nuestro péptido protumoral humanina, así como también la de su receptor. Entonces, este fue el primer inicio de lo que comenzamos a evaluar para llegar finalmente a nuestra conclusión en nuestra tesis o nuestro proyecto doctoral. Acá acercándonos un poco, esto es muy preliminar, nosotros realizamos también la expresión de nuestro péptido protumoral, ya que habíamos incluido parte del tejido en parafina, y acá, por ejemplo, podemos observar la expresión de nuestro péptido humanina dentro de todas las biopsias, encontrando expresión variable dentro de este tejido, lo que nos permite que también está presente dentro de los biomas pediátricos y que puede llegar a ser trasladable también de alguna forma lo que realizamos y que funcionó en los biomas de adulto, evaluarlo también en estos biomas pediátricos. También encontramos la expresión de nuestro receptor FPR2. Entonces, tanto manina como FPR2 están presentes dentro de esta biopsia de glioma pediátrico. También estos organoides pueden ser incluidos en parafina y pueden llegar a realizarse también diferentes marcaciones. Acá, por ejemplo, les muestro una hematocina dioxina y también la tensión de paz, que inicialmente realizamos también en las biopsias y nos permite de alguna forma evaluar cómo también se conservan las estructuras celulares previamente mostradas dentro de las biopsias, incluidas previamente de la biopsia de los gliomas pediátricos. También evaluamos por inmunofluorescencia en nuestro target, manina y FPR2, encontrando también que se conservaba la expresión dentro de estos cultivos tridimensionales. Las aplicaciones son innumerables dentro de estos organoides y nos permite también, como lo mencioné, conservar todas esas características fenotípicas y genotípicas de de la biopsia original. Hay muchas aplicaciones, la principal en la cual estamos interesados es generar el biobanco para conservar estas muestras, expandirlas y tratar también de distribuirlas a diferentes laboratorios para que evalúen sus diferentes targets.
Como lo mencioné también, se pueden evaluar diferentes drogas que puedan llegar a ser utilizadas también dentro de estos pacientes. El procesamiento de tejidos y la inmunohistología, como lo estamos evaluando hasta el momento, también se pueden hacer con estos organoides diferentes, análisis genómicos y transcriptómicos, y también los injertos que nos permitan de alguna forma evaluar la biología de esos tumores. Y por ejemplo, en nuestro caso, el caso de evaluar el enfoque terapéutico nuestro de humanina, fue a través de terapia génica. También se pueden implementar dentro de estos organoides y también evaluar diferentes tipos de estrategias terapéuticas dentro de este contexto real. Y bueno, nada de esto es posible sin una colaboración, sin una unidad, sin una cooperación que es muy importante y imprescindible para llevar a cabo estos proyectos. Principalmente nuestro laboratorio liderado por la doctora Marianela Candolfi, todo nuestro equipo ha estado muy implicado dentro de ello. También hemos recibido soporte por parte de nuestros técnicos de histología y también de cultivo celular. Del Instituto Fresnel, un agradecimiento también al doctor Andrés Selvis y Fidel Sosa y sus residentes, que son imprescindibles, siempre están muy dispuestos a darnos la mayor asesoría posible y otorgarnos estas biopsias para poder generar estos cultivos tridimensionales. El doctor Guillermo Videla, que fue quien inició todo este procedimiento y que siempre nos está también acompañando, al Departamento de Biología Molecular, al doctor Horacio Martineto y Darío Fernández, que nos proporcionan también parte de esta asesoría y también los diagnósticos de estos pacientes que de alguna forma nos relata y nos ayuda a aumentar nuestras bases de datos. A la doctora María Castro y el doctor Pedro Lowenstein, que siempre, a pesar de la distancia, siempre están aquí presentes con nosotros, dándonos una mayor asesoría, proporcionándonos todo lo necesario, los modelos, absolutamente todos siempre están muy condicionales. Y en último momento se nos unió el doctor Shohei Minerao de la Universidad de Kioto, que también nos proporciona mucha asesoría, mucho soporte, principalmente en este contexto de estos gliomas de alto grado. Y también agradecer a las fundaciones, a las alianzas, a LAPA, a Mamá y Pares contra gliomas, que sabemos lo importante que es hacer visible esta patología para atraer más investigaciones y poder entender la biología de estos tumores y tener estrategias terapéuticas para ofrecerle a estos pacientes. Muchas gracias. ¿Me escuché? ¿Escucho? Ahí están haciendo preguntas. Gracias, Jorge. Okay. Caro quiere preguntar algo. Gracias, Jorge. Muy No, bien. Bueno, no está bien que lo diga yo porque es mi becario, No, pero pero también excelente está estuvo. bien tener el apoyo de casa, ¿no? Sí, Muy bien, desde luego que Jorge. sí. Sí, ¿Puedo hacer una Jorge, pregunta? Pues claro que sí. Pueden empezar con una pregunta general, no solo para Jorge, sino para parte del resto del equipo. Yo veía esto también de ignorante, los profesionales lo van a entender mejor que yo, pero yo para entender lo que vi. Cuando mostrabas las distintas biopsias, que entiendo que a medida que mostraste el trabajo, de no todas hubo resultados para generar cultivos ni líneas, pero en las imágenes yo veía todas distintas y me acuerdo de la presentación de Guillermo del año pasado, que él había hablado de la heterogeneidad de los tumores, pero eran todos glioblastomas de adultos, y acá también, o sea, yo viendo la imagen sin conocer biomolecular ni genética ni nada, digo, no tiene nada que ver, al menos de la imagen y y luminiscencia y todo eso, un tumor con otro. ¿Es válida la conclusión o estoy diciendo cualquier cosa? No, está totalmente de acuerdo. De hecho, se logra ver nada más la aproximación con la tinción histológica de hematoxilina y eosina. Ahí desde ese punto ves la diferencia en la característica de cada tumor por separado. Cada tumor tiene su identidad y la verdad que sí, dependiendo del grado también, dependiendo de la ubicación, es un tumor totalmente diferente. Cada tumor contiene su identidad. Por eso es Última importante cosita. tratar de comprender más la biología de estos tumores. Entonces, última cosita, más allá de comprender la biología, que eso creo que lo que más laburan son Caro y Guillermo. Entonces, presuponiendo, anticipándose al momento de una terapéutica, es muy difícil concluir que encontremos una terapéutica para tantas diferencias. O sea, Sí. va a ser indispensable trabajar con un montón de estrategias combinadas y distintas según cada muestra que vaya apareciendo. Y el acceso a esas muestras sí o sí va a necesitar que en el fondo cada paciente en algún momento sea
mínimamente secuenciado, o no sé si es la palabra correcta, pero analizado molecularmente, por lo menos. Paciente por paciente. Es medicina de Exactamente. precisión. Los pacientes pediátricos, los gliomas pediátricos son mucho más heterogéneos y hay muchos más tipos que en los gliomas del adulto. O sea Yo que, también aprovecho para agregar algo que Gracias. es importante, que es que cuando Jorge recibía las muestras y las iba a buscar al quirófano, en ese momento el diagnóstico definitivo no está. Entonces uno agarra lo que hay sin saber muy bien con qué se enfrenta. Lo que Jorge mostró en realidad corresponde, como decía Blanca, a distintas patologías. No es, o sea, vimos como vos lo viste, vimos una heterogeneidad muy grande, pero acá estamos hablando de igual de tipos tumorales diferentes. No como en el caso mío del año pasado, que yo solo mostraba glioblastoma y también se ve heterogeneidad, acá todavía está un poco más marcada porque son patologías diferentes. De hecho, de todas las muestras que mostró Jorge, y esto es para destacar y para que quede clara cuál es la importancia de recibir todas las muestras que se puedan, es que de las 5 muestras que mostró Jorge, en realidad solo una era de alto grado. Las demás eran de bajo grado, o de grado 3, ponele, que no es grado 4, y entonces ya es más difícil de cultivar. Lo cual hace que la estadística y la eficiencia de generación de células vivas in vitro sea muy baja, porque un grado 1, había una muestra que mostró Jorge que era un grado 1, era un glioma bien, bien tranquilo. Entonces, eso Jorge con todo su talento y toda su experiencia logró mantenerla un tiempo. Pero después, por más que Jorge sea el mejor científico del planeta, las células no van a moverse más y de ahí se pierde la muestra. Entonces, por eso es tan importante aumentar el N de recepción de muestras, porque estadísticamente, para tener una linda línea de organoides que sea útil y que puede llevarnos mucho tiempo y muchos intentos. Eso nada más quería que quede claro. Sí, y además hay muy poca disponibilidad, porque uno para el glioma adulto puede prescindir de estas muestras y usar las 40.000 líneas que hay circulando, líneas de cultivos derivados que hicieron otros colegas, pero acá no hay material. Entonces, hay muy pocas líneas comerciales. Las líneas que nosotros tenemos las donaron entre María Castro y Marta Alonso muy generosamente. Pero se necesitan más, muchísimas más, porque ven la heterogeneidad que tiene, la dificultad que tiene establecerlo, entonces necesitamos más y más biopsias. Por eso es importante que tejamos estas redes y que todos tratemos de colaborar consiguiendo muestras para poder derivar, porque después esas muestras las usamos todos, esos cultivos de organoides o líneas que se establecen son para que todas las personas que ven que tienen algún blanco que podría ser útil en estos pacientes lo puedan testear ahí. Ese, digamos, es el valor el valor agregado de estos intentos, que es no tenemos otras alternativas. Sí, está buenísimo que del año pasado a estamos pudiendo mostrar algunas cosas en glioma pediátrico. ¿Por qué? Porque disponemos de estas líneas comerciales donadas y de algunas organoides y cultivos que pudo establecer Jorge con Willy, pero necesitamos más y más. Y Maru, o sea, no solo glioma pediátrico, sino glioma pediátrico representativo de nuestra población, porque estamos trabajando con cosas que son de Europa, de Estados Unidos, de pacientes que son blancos caucásicos, y acá tenemos una variabilidad racial, genética, que también tiene obviamente, implicancias en todo lo que sea un target terapéutico para los pacientes, y ese es un punto que es muy clave a tener en cuenta. Totalmente, Nico, más con el valor que se le está entendiendo ahora que tiene el make-up genético de los tumores, ¿viste? Ahora que se hace diagnóstico molecular, te puede ayudar a dar un pronóstico, te puede ayudar a elegir mejor una terapia. Es fundamental lo que decís, Nico, sí, Recién totalmente. estaba Rolando, director del proyecto Poblar, que bueno, se ha ido, porque tendría otras cosas que hacer para tener en cuenta esto de la genética poblacional. Después, Blanca tiene la mano levantada, no sé si quedó o querías hacer una pregunta, no, Blanca. yo en Un realidad quería comentario. hacer una pregunta que me viene dando vuelta hace mucho y quizá la he preguntado antes, pero bueno, estos organoides tumorales se pueden co-cultivar de alguna manera con organoides de cerebro sano.
Sí. Y entonces por ahí esto nos muestra cuán infiltrantes van a ser los tumores y es más parecido a lo que vemos en los pacientes. Blanca, tengo ese proyecto, lo que acabas de decir, ya lo tengo escrito. Está para presentarse en agencia para un PICT, pero Bien, bueno. bien, qué alegría. Pero sí, digamos, porque acá en Fleni, en Escobar, hay grupos que lo que hacen es justamente eso, generar organoides cerebrales a partir de células madre embrionarias y llegan a generar estructuras como corteza, ventrículos y demás, y uno puede hacer cocultivos con las células tumorales de gliomas y, como vos decís, estudiar la capacidad invasiva, estudiar la interacción con el parénquima tumoral, y es una cosa muy buena, bastante, bueno, laboriosa y compleja y cara, pero estamos pensando en intentarlo. Willy, Willy, necesitamos yo- hacer la toxicidad del virus ahí. Dale, Willy, sí, yo- obvio. De Matrix. Willy, yo lo puse, ese ensayo lo puse en el PICT 23, quedó para lo que estudio yo, ¿no? La Sí. epigenética, pero uno de los ensayos era ver el ensambloide, era ver justamente cómo se ensamblan estas en un corticoide, en un organoide, pero bueno, quedó también Sí. en el, Bueno, en ya el llegará, todo cajón llega. del escritorio de alguien. Estas jornadas están demostrando que al final las cosas llegan, así que Yo los ya lo quería, veremos. yo los quería felicitar porque es un trabajo de hormiga el que están haciendo. Jorge se puso la Bueno, 10 Jorge, mal. te quería felicitar porque es un Ah, trabajo. nos pusimos todos. Eh, Sí, nos también, Bravo, pusimos todos Jorge. ahí. bueno, y en realidad me encanta lo que preguntó Alexis porque me sacó la pregunta. Alexis, me sacaste la pregunta que tiene que ver justamente con el grado de heterogeneidad, pero yo quería preguntar, ¿cuán heterogéneos eran estos tumores pediátricos? Que a mí me falta un poquito de lectura, tengo que ser honesta. Y después, si podemos, me sumo al consorcio, si podemos, cuando se le da la muestra al laboratorio para hacer la derivación del cultivo, tener una idea de la topografía de esa muestra que nos toca respecto a la anatomía del tumor. ¿Se entiende? Es más cercana a una zona, a la zona infiltrante, es más cercana a la zona del core. Creo que eso es información, por lo menos si yo que quiero usar esos organoides o esas células, para mí es súper importante eso. Entonces, si se puede, obviamente siempre se prioriza que la muestra vaya a anatomía patológica y que se haga lo que se tiene que hacer, y siempre lo que queda va al cultivo, eso lo entiendo, pero si uno puede tener cuando se hace la tabla de, bueno, le dimos el pedacito a Jorge, le dimos el pedacito a Willy, le dimos el pedacito que topográficamente está acá. Yo creo que eso... Perdón, Caro, pero para sumar a lo que vos decís, Sí. pero siempre la anatomía patológica, cuando es informada por el cirujano, sale, bueno, muestra de lóbulo temporal, ¿viste? Ah, Ok. No sé si por ahí se puede ser más Claro, específico. si Claro, uno, claro, yo lo que digo Tipo, es lóbulo que temporal, esto es cerebelo, entonces en general esa es información que por lo menos se puede obtener, digamos. lo Es que, lo Sí, que de nosotros hecho, estamos... de hecho, de la misma manera que se puede obtener si uno sabe qué número es la patología, qué dio la patología final del paciente, y eso, digamos, nosotros lo buscamos en la historia, lo buscan ustedes, o como fuera, y entonces uno sabe, digamos, esto que cultivó es tal cosa. Que eso es importante también. exacto, Yo lo la que idea, quería estamos haciendo eso, estamos armando una base de datos que incluya todo, ¿no? Y que toda esta información uno la puede buscar correlaciones y patrones y demás. Así que para responderle a Caro, sí, sí. Y yo, Hay algunas. sí, Después hay preguntas del chat. yo quería hacer una sola pregunta más y ya no hablo más. Si ustedes intentaron o preguntaron si estos organoides los podemos, digamos, tenemos el diagnóstico original del paciente, digamos, y algunos de esos pacientes tienen perfil de metilación. Si el organoide que logramos cultivar conserva el mismo perfil de metilación que el original, por ejemplo. Eso yo supongo que se puede hacer, habría que hablar con Horacio. bueno. Jorge, ¿querés responder? Sí, no, Bueno, es una muy buena iniciativa. O sea, lo yo primero perdón, es, porque es para cerrar esto. Yo estoy presentando al PRISA un proyecto que tiene que ver con eso. No pediátrico, pero
porque todavía no tengo nada para hacer con pediátrico, pero tiene que ver con eso, con la arquitectura y con el perfil de metilación y con todo eso. Así que es Horacio, todos están, así que vamos sumando el rompecabezas entre todos, pero sí, es súper importante el perfil de metilación. Totalmente, para ver si se conserva. Hay características a nivel genómico y transcriptómico que al menos en el trabajo de Jacob, estableciendo los cultivos de organoides en glioblastoma, se conservan todas esas características. Ahora, el mundo de los pediátricos es un mundo diferente, pero la idea es también evaluarlo una vez estén establecidos y comenzar a evaluar no solamente las características genómicas, transcriptómicas, sino en general todo también el perfil de metilación y ver si también se conservan todas estas características observadas, por ejemplo, en el modelo de organoides de glioblastoma. Pero el momento iniciando es establecerlos y ya posteriormente ir subiendo y escalando, tratando de sacar toda la información posible, incluyendo estos perfiles de ventilación. Bueno, yo quería decir una cosa que me quedó pendiente para una pregunta de Alexis, perdón, muy rápido, cuando él decía, veo que con tanta heterogeneidad va a ser muy difícil poder tener un blanco universal para para todas las muestras. Y si bien eso es cierto en gran parte, y yo soy un ferviente admirador de la medicina personalizada y creo que tenemos que ir hacia ahí, hay veces que uno encuentra algo que es transversal a todo y que va más allá de la heterogeneidad, y eso existe también, y uno Sí. también, digo para que no sea tan bajón No, el no, sí, concepto. sí, sí. Uno, por ejemplo, toda la inmunoterapia, digamos, ahora trasciende hasta el tipo de cáncer, entonces hay cosas que son en común y que esperemos que las encontremos. No, y hay cosas que son en común a muchos tumores y que capaz en pediátricos no está y la gente lo administra porque lo dan en adulto, porque lo dan en otra cosa y es ese lo copado de usar este tipo o de hacer, o de personalizarlo con respecto al tumor. Y hay cosas que se van como pasa con los checkpoints, por ejemplo, en los pediátricos, que PDL1 no le da nada porque tiene baja expresión. Jorge, tenés preguntas, pero capaz las contestás en el chat, así seguimos, porque estamos Dale, Ok, perfecto. mal de hora, re mal de hora. Dale, ok. perfecto. Muchas Después, gracias. después preguntamos. Felicitaciones, Jorge. No tenía algunas dudas, pero se las pregunto después y puse Ponele algo acá en en el el chat, así lo ven todos, se ve el Dale. Sí, las intercambio, si puse, alguien tiene... pero después igual les comento un poco más con tiempo, digamos. Dale, Dale. dale, igual nos Excelente, tenemos que excelente. ver, Eve. No, Sí, tenemos sí, que encontrarnos, excelente sí. el trabajo. O sea, Muchas el gracias. laburo de generar esos organoides a partir de esas muestras tan pequeñas me impacta, por eso, bueno, nada. Pero es una Pero de las así- formas más eficientes de usarlo, ¿no, Willy? Porque los organoides tienen más eficiencia de inmortalizarse, digamos, que el resto de las estrategias. Claro, pues, al mantener el ambiente del tejido Claro. original, hay como más soporte para que las células se la banquen y sigan proliferando, digamos. Y es re versátil porque lo inyectás intracraneal, lo congelás, haces línea, está buenísimo. Claro, está Sí. genial. Suena un Buenísimo. laburazo igual, te digo. Suena un Tremendo. laburazo igual. Tremendo. Excelente, chicos. Bueno, Bueno, Jorge, les digo ¿seguimos? para cerrar una cosita, que Jorge tuvo que hacer su tesis muy rápido por la situación de la ciencia en Argentina, entonces él como es de Colombia, para él era muy difícil vivir acá, entonces lamentablemente se va muy pronto, pero la buena noticia es que se va al laboratorio de la doctora Castro, así que va a seguir ahí en contacto con nosotros y va a seguir trabajando en las mismas líneas o al menos en los mismos tumores, así que bueno, una de cal y una de arena. Bueno, de un problema a una oportunidad, como dicen. Bueno, felicitaciones también por esto, porque pasás con toda la parte in vivo, in vitro. Bueno, él ya tenía ya estabas con Maru con la parte in vivo, pero bueno, vas a aprender un montón, así que felicitaciones. Totalmente. Y es todo Gracias. Igual lo crecimiento. vamos a extrañar, tampoco es que... Todo crecimiento.